evalúa usted el actual sistema de EPS y qué ideas propone para fortalecerlo? Muchas gracias. El EPS, la Escuela de Ciencias Políticas, se ha establecido como una alternativa al privado. Es decir, la gente que muchas veces no quiere ser un privado dice yo mejor hago EPS, pero otras personas dicen yo quiero empezar a insertarme en el mercado laboral y quiero buscar un espacio y empiezo a tratar de vincularme con alguna instancia. Por ejemplo, sucede en Flaxo, sucede en Habana, sucede en otros lugares. Sin embargo, aquí hay también una diferencia que hay que hacer y es con las carreras. En la Escuela de Ciencia Política hay 3 carreras, lo saben ustedes, las relaciones socio y política. Y por lo regular, los centros a donde se está enfocando el EPS tienen que ver más con la sociología y la investigación. Es cierto que nosotros tenemos que aprender a investigar, pero una cosa es saber investigar como una actividad humana útil, como nosotros, seres racionales que nos hemos formado en la educación superior, y otra es vivir de la investigación. Hay personas que no quieren vivir de la investigación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Las personas de relaciones internacionales y de política quizás no están entrando los mejores espacios para su formación. Ahí nos encontramos a veces internacionalistas que van a una ONG en algún departamento del país y le dicen, como usted de relaciones internacionales, sáquenle fotocopias de este documento en inglés. Eso es mucho menos de lo que en realidad implica las relaciones internacionales. ¿Se han preguntado alguna vez si hubieran pasantías en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Si hubieran pasantías en las aduanas, si pudieran formarse en otros ámbitos, obviamente subiría no solo el perfil de la escuela, sino de cada persona, y sus oportunidades laborales también crecerían diametralmente. Es algo que hay que tomar en cuenta. El EPS ahora tiene una perspectiva, perdón que lo diga, muy sociológica. Hace falta enriquecer los otros espacios, más política, relaciones internacionales y, por supuesto, continuar con sociología. Y en relación al EPS, siempre hemos dicho que en la actualidad hay demasiados problemas. No sé si alguien está acá que haya hecho experiencia de EPS, muchas veces las han puesto a servir café o a llevar la maleta. ¿Por qué? Porque no tienen claridad, o sea, nos mandan, pero no tienen claridad a lo que vamos. No llevan objetivos claros, no llevan, digamos, una dinámica o una propuesta que realizar, sino que solo se insertan a una institución. Además, los EPS son muy prácticos. Hay que mandar a las personas de acuerdo a lo que, mejor dicho, a lo que al estudiante le interesa, no a la oportunidad que existe. Y para eso es que yo hablo mucho sobre las alianzas, para abrir más el espacio y podamos tener más oportunidades, incluso darle la oportunidad a los estudiantes que hagan su EPS en su propia institución y ya están trabajando. ¿Por qué no valorarlo y hacer que cobren una cantidad de horas? Porque el EPS también debe tener horas y también debe tener una supervisión adecuada, no solo ir a saludar al jefe del estudiante. Debemos hacer una supervisión de acuerdo al plan que llevaba y que ese plan que cumpla para que podamos poner en práctica lo que sabemos o lo que queremos hacer, no simplemente ir a pasar 6 o 8 meses en una institución sin ningún objetivo más allá de haber cumplido un tiempo fuera de la escuela. Gracias. Alguien me preguntaba hace unos meses si era posible buscar un EPS que no fuera en horas laborales, es decir, que no tuviera que dejar su trabajo para hacer EPS. Entonces la pregunta ahí sería, como decía bien el maestro Corado, ¿verdad? Si puede también su trabajo servir como EPS. Pero aquí la clave sería ir un paso más allá. ¿Podrá servirme el EPS como trabajo de tesis? Esta es una reforma que ya se hizo en la UNAM, porque ya tenían un porcentaje de graduados muy bajo, y al final resultaba que las carreras eran muy largas, y después los estudiantes ya no se vinculaban con la universidad en el quinto año, sino que al salir se iban. Entonces lo que esperaban ellos era subir el porcentaje de graduados, porque el mercado laboral estaba esperando a esta gente, aunque también ahí se corría el riesgo que la licenciatura llegara a un nivel técnico. Pero al final lo que sucedió es que lograron subir el número de graduados enormemente a partir de incluir la tesis de una vez en el trabajo de EPS. Pero había que hacer un análisis pormenorizado, es decir, no todo el mundo podía hacer EPS y tesis. Habían estudiantes que decían, yo no quiero hacer EPS, pero yo soy muy bueno para investigar. Entonces, bueno, haga su tesis sobre normal, digamos, sobre un tema, escoja, haga su protocolo y después la hace.
Y otros estudiantes que sí, yo no quiero ni hacer EPS, ni investigar, ni hacer nada. Lo que yo quiero hacer es una auxiliatura de un curso durante un año y que eso me cuente como graduación. Ahí venían otros problemas para la Escuela de Ciencia y Política y para la USAC. Es que aquí para colegiarnos necesitamos un trabajo de tesis. Y aparte la tesis sirve también para pensar en cómo nos vamos a proyectar socialmente. Entonces, el tema con el EPS es, hay que diversificarlo, analizarlo mejor, y como va ahora, lo que se puede hacer, y en concreto, es nada más ampliar el espacio para que las personas puedan seguir haciendo su EPS. Es lo más realista. Tampoco les podemos decir que van a suceder maravillas, porque no va a ser así. Ese tema del suyo es muy importante, el EPS. Ahora vamos con la tesis. Comenzamos con el maestro Corado. ¿Cuál sería su propuesta para fortalecer las investigaciones de las tesis y que éstas sean un aporte directo a las ciencias sociales? Primero, ya lo mencionamos, tenemos claro que vamos a crear una unidad de tesis como tienen muchas facultades. ¿Con qué sentido? Para que tengamos, como decía, no tenemos que pasar que la prueba, digamos, el coordinador de área, que aprueba el coordinador de metodología, que aprueba el asesor, sino que tengamos concentrado donde en el mismo espacio tengamos, podamos hacer todos. Y segundo, lo que ya les mencionaba también, de que la tesis debe empezarse a mitad de carrera para cuando usted llegue al décimo de estar no haciendo un diseño de tesis después de haber pasado 5 años haciendo diseños, sino que sea el informe final, que también es muy práctico en muchas universidades. Así de que con esto podemos facilitar lo que la tesis para que podamos tener, y ustedes ya no tengamos que estar esperando llegar al décimo para iniciar la tesis o simplemente ganar lo que es digamos, el privado, digamos, el tema. Lo interesante de esto es que podamos adelantar, y como ellos decimos nosotros, vamos a poder nosotros también, digamos, tener esa facilidad de que tengamos mejores tesis. ¿Y por qué mejor no hablar de un premio también para las mejores tesis? Tener una comisión que pueda evaluar, pueda decir, señores y señoras, podemos nosotros tener una competencia para elaborar buenos temas y poder nosotros contribuir al desarrollo del país, sino que también tener un mérito, digamos, en función de lo que nosotros ya hicimos, un estudio que valga la pena. Gracias. Por favor, Sí, el tema de las tesis está dividido también en muchísimas partes, pero la primera es por qué la gente no se gradúa. Aquí hay varias cosas. Una es que ya no le dio tiempo cuando salió de la escuela, otra es que no tiene los idiomas, y la última es que la persona nunca la formaron para hacer investigación. Es muy diferente salir a hacer trabajo de campo, a hacer entrevistas, a escribir un informe, a estar adentro de la escuela recibiendo clases y solucionando exámenes, en algunos casos. Entonces, ¿qué sucede? Esto también nos deja 3 tipos de estudiantes. Uno, los que están ahora en ese gran número de 2.500 que no se han graduado y que todavía no han hecho su tesis, que están con el EPS finalizado o con el examen privado ganado, que están en ese gran limbo entre graduación o no. Ese es el gran grupo que ahora hay que arreglar. Nuestra propuesta es que para finales del año 2014 todas estas personas, si se puede, estén graduadas con tesis de alta calidad y por lo menos bien redactadas, en lo formal. Esa es nuestra propuesta con este tema de las tesis. ¿Qué va a pasar con los otros estudiantes? Para que no nos vuelva a suceder eso. Ahora con los que están ya en el área profesional se tendrá que trabajar metodologías específicas. ¿Y qué significa metodología específica? Hay una metodología específica de las relaciones internacionales, otra de la sociología, otra de la ciencia política. Es decir, no todas las carreras tienen el mismo método, aunque puede decirse que el método científico, pero al final no es así. Y por otro lado están los estudiantes que están recién ingresando a la escuela, que no tienen ningún tipo de formación en eso. Se tienen que empezar a hacer trabajo para que los estudiantes tengan idea de qué van a investigar al final de sus carreras. Es decir, desde que se entra pensando en la tesis. Y para que sea un aporte a las ciencias sociales, más que eso, también tiene que ser un aporte a la sociedad guatemalteca. En la última gran ayuda que la Universidad de San Carlos dio a la sociedad guatemalteca, en el bloque fue para el terremoto de 1976. A partir de ahí, los trabajos de investigación empezaron a bajar de calidad y también se empezó a hablar ya de trabajos exploratorios y ya no de trabajos científicos.
quizás lo que me faltó mencionar es cierto, digamos, que falta, digamos, en muchos casos los estudiantes terminan, llegan al décimo y no sabemos hacer un diseño, pero eso no es problema del estudiante, es la forma y cómo se ha ido llevando el proceso para enseñar lo que es hacer una tesis. Al final nos preguntan qué es lo que ha pasado en diferentes cursos. Nosotros tenemos una propuesta, digamos, de acción inmediata, digamos, para todas aquellas personas que están en este problema, ya sea recién, digamos, cerrado Pensum, o los que ya tienen mucho tiempo. A los que tienen mucho tiempo es invitarlos a que vengan a la escuela, llamarlos caso por caso y poderlos invitar a que crean cursos libres de fortalecimiento a lo que era la elaboración de la tesis. Necesitan apoyo, necesitan ese medio para que puedan tener, digamos, la capacidad o lo que es el espacio suficiente para poder interesar en ello. Lo que pasa en la actualidad es que a veces vienen y no saben con quién ubicarse, que el coordinador dice que solo atiende el lunes o martes y que ustedes nunca encuentran ese apoyo necesario y que solo atienden una hora porque se están dando clases. Entonces necesitamos ordenar lo que es la tesis, pero nosotros hablamos mucho de que se va a superar el problema si tenemos una unidad de tesis adjunta a lo que es el Instituto de Investigación de la Escuela de Ciencia Política para que tenga muchos productos como pasa en este momento. Gracias.